Aleluya, muy buenas noches a todos, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Les voy a pedir, por favor, después de haber adorado al Señor a través de las alabanzas, que busque en su Biblia el libro de Jueces capítulo 1. Hoy, como decía el hermano Henry, vamos a empezar un nuevo libro. Hoy vamos a empezar el libro de los jueces. Así que si le pareció maravilloso el libro de Josué, amados hermanos, amárrese a los cinturones porque vamos a despegar con el libro de los jueces. Un libro que va a ser de gran edificación para cada uno de nosotros. Hermanos, estudiando el Antiguo Testamento que hemos venido estudiando desde Génesis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, haciéndole exégesis a cada versículo, amado hermano, me he dado cuenta que muchas veces no entendemos el Nuevo Testamento porque no estudiamos el Antiguo Testamento. Y qué lástima, hermanos, los hermanos y amigos que no vienen a estudiar los miércoles, porque se les complica un poco más entender lo que dice el Nuevo Testamento en las predicaciones, muchas veces de los domingos, en los cultos generales. Cuando tenga Jueces 1, me contesta con un amén, por favor. Ya hemos orado, hemos cantado, hoy vamos a entrar a la palabra de Dios. Y a su palabra dice así, Jueces número 1, capítulo 1, verso 1. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron al Señor, diciendo, ¿quién de nosotros subirá contra los cananeos para pelear contra ellos? Amén. Hermanos, antes de entrar al libro de Jueces en lleno, quiero darle un contexto para que sepa lo que vamos a estudiar, para que sepa cuándo se escribió el libro, para que sepa quién escribió el libro. Y este libro, amado hermano, fue escrito por Samuel. Este libro fue escrito no en el tiempo que vamos a estudiar, sino después del tiempo. Porque vamos a encontrar allá por el capítulo 21, amado hermano, y en varias partes que dice, en ese tiempo no había reyes en Israel. O sea, que el que está hablando, el que escribió el libro, está diciendo, en ese tiempo, ¿en cuál tiempo? En el que vamos a estudiar, en el libro de Jueces. No habían reyes porque habían jueces. Hoy vamos a entender por qué hubo la necesidad de poner jueces en Israel. Pero Samuel dice, en ese tiempo no habían jueces. Este libro se escribió aproximadamente, hermanos, 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Este libro tiene también un total de lo que vamos a estudiar de 12 jueces. 12 jueces, siendo, amado hermano, el escritor de Jueces, Samuel, el último juez y el primer profeta famoso, se puede decir, o de renombre del tiempo de los reyes. Y es interesante, el escritor de Jueces fue un juez, pero también, amado hermano, fue uno de los primeros profetas de renombre en el tiempo de los reyes. La semana pasada terminamos el libro de Josué y vimos que después de Josué muere, amado hermano, y Dios no levanta otro líder para Israel. ¿Se acuerda que había levantado a Moisés? Luego que Moisés muere, levanta a Josué. Pero cuando muere Josué, ya no levanta otro líder. Ya no hay un caudillo, ya no hay un libertador, ya no hay un líder en el pueblo. ¿Te has preguntado por qué? ¿Por qué después de Josué no levantan otro líder? Como Moisés o como el mismo Josué. Hermano, si nosotros venimos estudiando y ponemos atención, ¿cuál era el deseo de Dios? Haber agarrado a Israel entre los pueblos más pequeños de la tierra, el pueblo más insignificante, Él lo agarró para que fuera su pueblo. Israel, amado hermano, siempre el pueblo de Dios, el deseo de Dios ha sido que sea gobernado por Él. Ahora, los israelitas, amado hermano, ya tenían la ley y ya tenían los sacerdotes. Eso era lo único que necesitaban por la razón de que iban a vivir en una teocracia.
¿Qué es una teocracia? El reino de Dios es donde Dios gobierna, amados hermanos. Es donde Dios es el que guía al pueblo, el que gobierna al pueblo. Y ese era el propósito de dar la ley y darle también a los sacerdotes para que ellos guiaran al pueblo por medio de Dios. Acuerde, el sumo sacerdote era un hombre que hablaba de intermediario de Dios con el hombre. Ahora, ¿sabe qué significa Israel, hermano? Tiene varios significados, pero uno de los significados de Israel significa ser gobernado por Dios. Desde el principio era el deseo de Dios, ser Dios, amado hermano, el que gobernaba el pueblo, pero vamos a ver que no se pudo. Dios primeramente, como le digo, usó a Moisés, luego usó a Moisés como un gran libertador, a Josué como un gran líder, para dos cosas. Número uno, para cumplir su promesa. ¿Cuál era la promesa de Dios que le había hecho a Abraham? De ti levantaré una gran nación. A ti te daré descendencia. Y le dio a Isaac. A Isaac le dio a Jacob y a Esaú. Y de ellos, amado hermano, después del tiempo, dándole contexto de lo que hemos estudiado, bajaron a Egipto los hijos de Jacob. Y en Egipto Dios le cambia el nombre a Israel. Y Egipto, amado hermano, podemos decir que fue el vientre donde se formó la nación de Israel. Porque ahí nació, ahí se formó. Y cuando ya eran fuertes, amado hermano, y un gran pueblo, Dios los sacó. ¿A quién usó como ese gran libertador? A Moisés. Luego que Moisés muere y no le es permitido entrar a la tierra prometida, levanta un gran líder. Un gran líder que iba a liderar el pueblo a la conquista. ¿Cómo se llamaba este líder? Josué. Ahora, a ellos dos los usó para cumplir, número uno, la promesa que le había dicho, la promesa que le había dado a los padres de la fe, y número dos, para cumplir su propósito. Hermano, Dios siempre forma y cumple su promesa y siempre cumple sus propósitos. Nunca dude de eso, nunca dude de eso. Pero ahora, como le digo, iban a vivir en una teocracia donde vivirían según la ley de Dios, enseñada por los sacerdotes. Y vamos a ver que cuando entremos a Jueces, empiezan bien. Vamos a ver tres cosas en este pueblo. Empiezan bien, terminan mal y se arrepienten. Ese va a ser el círculo donde se va a mover en este libro de los Jueces todo el pueblo de Israel. Pero el pueblo, amado hermano, aunque Dios quería ser el que los gobernara, no estaban listos porque algo falló. Y le puedo asegurar que cuando algo falla, amado hermano, no fue Dios el que falló, sino fue el pueblo. La palabra de Dios dice que aunque ustedes sean infieles, Dios permanece fiel. Dios nunca falla, hermano. Dios nunca falla. Y todas sus promesas se cumplen. Y el propósito de Dios también se cumple. Y el pueblo falló, amados hermanos, también porque faltaba un libertador. Un libertador, hermano, de que no iba a venir en el tiempo de los jueces. Un libertador que no iba a venir en el tiempo de los reyes. Un libertador que iba a venir siglos después. Y ese libertador, amado hermano, es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y Él nos vino a libertar de las cadenas que eran más difíciles de libertar al ser humano. Las cadenas del pecado. Ahora, en el tiempo que vivimos nosotros, amado hermano, de la iglesia, ¿qué gobierno tiene la iglesia? Un gobierno donde hay reyes en la iglesia, un gobierno donde se guía por hombres y lo gobiernan los hombres a la iglesia, o tenemos una teocracia en la iglesia. Tenemos una teocracia. En la iglesia, amado hermano, aunque Dios ha puesto a hombres en puestos de liderazgo como pastores y maestros, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, no es el pastor, sino es Dios. Y Dios es el que nos gobierna. Y Dios es el que nos dice cómo hacer las cosas. Aunque tristemente ahora vemos, amado hermano, que muchos hermanos en Cristo, por ignorancia o otros, porque no saben,
o porque saben, pero creen que pueden buscar a Dios de la forma que ellos quieren. Hermano, yo he oído gente que dice, yo le oro a Dios y cuando me salen bien las cosas, yo sé que Dios está conmigo. Esa es mi forma de buscar a Dios. He escuchado a otro que dice, bueno, a mí Dios me habla por sueño. Yo le digo, Señor, dame un sueño. Y cuando me da sueño, yo sé que Dios me está hablando. Ahora, un problema que ha tenido el pueblo de Israel es de que han querido buscar a Dios como ellos quieren. Hermano, a Dios no se le busca como nosotros queremos, sino como Él ya dijo en su palabra. Ahora, ¿cómo dice Dios que tenemos que buscarlo? A través de su palabra, porque aquí es donde se revela completamente. Cuando nosotros demos consejos, cuando nosotros queramos tomar decisiones, oremos y vayamos a la palabra de Dios para no equivocarnos como lo hacía el pueblo de Israel. Si el pueblo, amado hermano, cuando Dios dio la ley, cuando Dios les dijo, si ustedes hacen lo bueno, los voy a bendecir, ¿creen que hubiera tenido necesidad de que hubieran jueces? No. Los jueces, amado hermano, cuando Dios da la ley, cuando hemos venido estudiando, en ningún momento dijo, en un tiempo van a haber jueces. Dios en su soberanía, en su omnisciencia, sabía que iban a haber jueces. Pero el plan de Dios, desde el principio perfecto, no era que hubieran jueces. En la voluntad decretiva de Dios, sabía que iban a haber jueces porque el pueblo era desobediente. Pero Dios les había dicho, ustedes van a venir a mí y van a ir ¿a dónde? Donde el sumo sacerdote. Y el pueblo, vamos a ver qué es lo que hacen al principio, porque estos empiezan bien, terminan mal y luego se arrepienten. Ese va a ser el patrón que va a llevar el pueblo de Israel. Pero los jueces, amado hermano, no tuvieron que haber sido necesarios. Es más, cuando estudiemos jueces, nos vamos a dar cuenta que los jueces son levantados en periodos de tiempo donde el pueblo se desvió, donde el pueblo hacía lo malo. Los jueces también, amado hermano, no eran como los reyes. ¿Quién tenía más poder, el rey o un juez? El rey. Los jueces solo eran levantados por un periodo de tiempo y después volvían a lo que hacían antes. Y es lo que vamos a estar viendo esto. Vamos a ver que Dios solo usa a los jueces para rescatar al pueblo cuando pecan y se iban en pos de falsos dioses y eran rebeldes. Antes de entrar al estudio, para que lo tengamos fresquito, amado hermano, quiero que leamos las instrucciones que Dios le había dado al pueblo desde el principio. Y para que usted no caiga en ese error que caen muchos amigos y muchos hermanos, que todavía se preguntan, pero ¿por qué Dios manda matar a un pueblo entero? Mujeres, hombres, niños, ancianos, hasta los animales. ¿Por qué los israelitas se fueron a meter en una tierra donde no era de ellos? Nosotros que hemos venido estudiando, los que estamos aquí, todo desde Génesis, sabemos que Dios le dio 500 años de tiempo para que se arrepintiera esta persona. Y estas personas eran malas, crueles, daban a sus hijos a dioses falsos quemándolos, los mataban. Cuando tenían una forma de un culto degenerado sexual para adorar a sus dioses. Y Dios tuvo paciencia, 500 años. Y usa a Israel como la espada de justicia para este pueblo. Hermano, va a llegar un día que la maldad de este mundo donde vivimos ahora va a ser llamada a juicio y lo va a destruir el Señor. Eso fue lo que pasó. Ahora, Dios les dio tiempo para arrepentirse y ellos no quisieron arrepentirse. Entre más tiempo pasaba, se hacían más malvados, se hacían más atroces, se hacían más... reinaba el caos en el mundo en ese tiempo, amado hermano. Entonces Dios usa a Israel y les da la tierra prometida. Ahora, la palabra de Dios es clara. De Dios es la tierra y su plenitud. Dios le puede dar la tierra a quien Él quiere, hermano. A quien Él quiere. Ahora, cuando Josué mete a las personas a la tierra prometida y ya se repartieron las tierras, amado hermano, ya están las tribus, todavía hay grupos de enemigos adentro de la tierra de Israel
que cuando empecemos a leer el capítulo 1, versículo 1 en adelante, nos vamos a dar cuenta que tienen que ir a pelear. Por eso le quiero dar la advertencia que les dio Dios allá en Deuteronomio capítulo 7, búsquelo por favor, para que tengamos fresquito lo que va a pasar hoy, para que tengamos en la mente fresco que no van a hacer lo que Dios les dice. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1. Búsquelo por favor y me dice amén. ¿Lo tienen? Mira lo que dice la palabra de Dios. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido, mire qué preciosa esta palabra. ¿Quién los metió a la tierra prometida? ¿Moisés o Josué? Dios. Dice, cuando el Señor tu Dios te haya introducido a la tierra donde vas a entrar para poseerla y haya echado delante de ti a muchas naciones, a los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos, los jebuseos, 7 naciones más grandes y más poderosas que tú. 2. Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás. Ponga atención en esto. Los destruirás, ¿cuánto? ¿A la mitad? ¿A la tercera parte? Por completo. Los destruirás por completo. No harás alianza con ellos, ni te apiadarás de ellos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no pueden hacer eso? Verso 3. Y no contraerás matrimonio con ellos, no darás a tus hijas o a tus hijos. ¿Por qué no pueden hacer alianza? Porque se van a empezar a mezclar entre ellos. Y esta gente es malvada, hermano. ¿Qué comunión, dice la palabra de Dios, hay la luz con las tinieblas? Ninguna. Dice, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellos, mire por qué, Dios siempre tiene un porqué y a veces nosotros no entendemos el porqué, hermano. Por eso tenemos que tener comunión con Dios y orar en todo tiempo para poder entender la voluntad de Dios, para entender por qué Dios nos prohíbe las cosas, porque muchas veces nos enojamos porque nos prohíben cosas, pero no sabemos por qué. Bueno, aquí Dios nos dice, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para seguir a otros dioses. ¿Cómo le llama a Dios cuando espiritualmente se van con otros dioses? Adulterio espiritual. Engañan a Dios con otros dioses. Entonces, si tú haces eso, ¿qué va a pasar? Acuérdese, hermano, la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y todo pecado tiene consecuencias. Y le dice Dios, entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Hermano, cuando Dios nos prohíbe cosas es porque nos ama. Cuando como padres le prohibimos cosas a nuestros hijos es porque los amamos. Cuando nos corrigen los padres o corregimos a nuestros hijos es porque nos aman. Ahora, ninguna corrección, dice Hebreo, en ese momento es de agrado. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que lo disciplinen. Pero como dice un comercial, hermano, es por tu bien. Es por mi bien. Y Dios es lo que nos está diciendo. 3 cosas, hermano, les pidió. Número 1, ¿qué dice? Las destruirás del todo. Número 2, no harás alianza con ella. Y número 3, ni tendrás de ella misericordia. Ahora, ¿por qué Dios les da 3, hermano? Si lees la primera, y si Dios hubiese sabido que estos son obedientes y hacen caso, hubiesen sido necesarias las otras 2. ¿Cuál es la primera? Los destruirás por completo. O sea, si Dios sabía que los iban a destruir por completo, ¿para qué le dan las otras 2? Ahí es donde usted mira la omnisciencia de Dios. Estos no lo van a hacer. Yo sé quiénes son. Dios sabe el pasado, el presente y el futuro y lo demuestra. Y les dice, las destruirás por completo, pero no lo hicieron. No es tan malo. No, es que Dios, sí, Dios tiene razón y todo, pero yo tengo un plan o una idea mejor que la de Dios.
A Dios no se le ocurrió que en vez de matar a los cananeos, a los fereceos y a todos los feos, mejor los hacemos tributar. Mejor que nos paguen y así nosotros le vamos a poder dar más sacrificio a Dios. Le vamos a poder dar más ofrendas a Dios. A Dios no se le ocurrió eso. Así piensa uno, hermano. Cuando la palabra de Dios habla de que no te unirás a yugo desigual, no solo está hablando en el matrimonio, en los negocios. Porque si usted se une a un hombre o una mujer a hacer negocio que no es cristiano y están vendiendo algo, él le va a querer hacer, ¿cómo se dice? Va a querer robar, va a querer hacer trampa. Y si tú verdaderamente eres hijo de Dios, le va a decir, no, yo no puedo hacer eso. Ah, no, ¿cómo no? Si ya somos socios, yo no voy a perder por tu culpa. Y te va a hacer pecar. Por eso es que Dios nos advierte, amado hermano, mucho antes de que las cosas pasen. Como le digo, 3 cosas vamos a ver que se van a estar repitiendo. Número 1, Israel sirve a Dios. Número 2, Israel desobedece a Dios. Y número 3, Israel se arrepiente. Y es lo que vamos a estar viendo en este libro de Jueces. Recordemos, en el capítulo anterior, amado hermano, en Josué, Josué les dijo algo. Elijan ahora, ¿se acuerdan? Elijan ahora a quién quieren servir. Si a Dios o a los dioses donde van a estar. Elijan ahora. Y Josué les dijo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Ustedes qué quieren? ¿Les pusieron alguna pistola al pueblo de Israel, una espada, una jabalina, un arco en el pecho para que dijeran a Jehová? No. ¿Quiénes dijeron? A Jehová vamos a servir. Ellos. Y dice que hicieron un pacto con Josué de que iban a seguir, hermano, adorando a Dios. Josué lo tenía claro, yo en mi casa lo vamos a hacer, yo no sé ustedes. Y ellos se comprometieron a seguir a Jehová. Entonces, como era un pacto de que si hacían las cosas bien los bendecía y si hacían las cosas mal los maldecía, ellos sabían a lo que se metían. Teniendo todo este contexto, leamos Jueces 1 de nuevo. Dice, ponga el 1:1, hermano, por favor, de Jueces. Después de la muerte de los hijos de Israel, consultaron al Señor. Empiezan bien. De Josué, perdón. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultan al Señor. Empiezan bien. ¿Qué tenían que hacer cuando ya no estuviera un líder? Ir donde el sacerdote y consultar a Dios. Ahora, ¿cómo consultaron a Dios? No nos dice aquí, pero lo más seguro era con el Urim y Tumim. ¿Ok? Van donde el sacerdote, consultan a Dios y Dios les responde. Hasta ahí están bien. Después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultan al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero contra los cananeos para pelear contra ellos? ¿Y por qué sabemos que lo hicieron correctamente? Porque Dios les contesta. Y dice el 2, y el Señor respondió, Judá subirá. He aquí, yo he entregado el país en sus manos. Hermano, acuérdese, nuestras batallas, quien las pelea es Dios. Ahora con la iglesia, nuestras batallas las pelea Cristo. Jehová va con nosotros, enfrente de nosotros como poderoso gigante. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No tenemos que temer, pero vamos a ver, hermano, que muchas veces solo lo decimos del diente al labio, de palabra. Pero como este pueblo, también perdemos la fe muchas veces y desconfiamos de Dios. Dice, el Señor respondió, Judá subirá y he aquí, yo he entregado el país en sus manos. Dios peleaba por ellos. Ellos peleaban del lado de la victoria. Verso 3. Entonces Judá dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al territorio que me ha tocado para que peleemos contra los cananeos. Yo también iré contigo al territorio que te ha tocado. Y Simeón fue con él. Ahora, ¿por qué Simeón sube con Judá? La respuesta más bien fácil. ¿Se acuerda dónde le dieron tierra a Simeón? En medio de la tierra
De Judá. O sea, Simeón, él, por lógica, tiene que subir porque ellos están en la misma tierra. Y le dice a Judá, vente, tú vives, eres mi vecino, tú vives aquí. Vamos, y después yo peleo por la tierra tuya también, porque estaba en la misma tierra que le había tocado a Judá. Y aquí vemos también, amado hermano, que su hermano se apoya con su hermano. Que no se nos olvide eso. Si peleamos juntos, amado hermano, somos más fuertes. Amén. Divididos somos débiles. Verso 4. Subió Judá y el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos y derrotaron a 10,000 hombres en Bezec. ¿Ve? Empiezan haciendo lo correcto, consultan a Jehová. Jehová está con ellos, ellos obedecen y tienen la primera victoria. 10,000 hombres matan en Bezec. 5. Hallaron a Adoni-Bezec en Bezec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Ahora, hallaron a Adoni-Bezec. Adonis, amado hermano, ¿quién me puede decir qué significa Adonis? Adonis viene de la palabra que usamos para Adonai. ¿Qué quiere decir Adonai? El Señor, el amo, Dios. Entonces, o rey. Adonai se puede traducir directamente como amo o señor. Entonces, Adoni-Bezec era el señor de Bezec, era el rey de Bezec. Y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. 10,000 mataron. Ahora, este rey, amado hermano, era un rey muy poderoso, como lo vamos a ver ahorita. Y muy inteligente, porque cuando vio que iban perdiendo, se fue. Mira lo que dice el 6. Huyó Adoni-Bezec, pero lo persiguieron, lo prendieron y le cortaron los pulgares de la mano y de los pies. Ahora, por eso le digo, tenemos que tener todos los contextos, hermano, cuando hablamos de la palabra de Dios. Número 1, dice que lo prendieron, él huyó y lo persiguieron. Cuando uno tiene un enemigo, hablando en lo espiritual, pecado, hermano, no lo deje medio vivo. No solo lo esconda, no solo lo aparte un poquito, sígalo y mátelo. Deshágase de su enemigo, deshágase de una vez por todas de su pecado. Usted puede porque Dios está con usted si es su padre. Si usted es hijo de Dios, usted puede. Pero también, cuando a veces leemos solo por pedacitos, dice, pero ¿por qué son tan malos? Ni el mochorejas era tan malo como esto. Mira, a esto le cortaron los pulgares de las manos y los pulgares de los pies. ¿Qué hace un hombre que no tiene pulgares en la mano y pulgares en los pies? Hermano, este hombre es debilitado por completo. Número 1, ya no puede empuñar una espada. Ya no va a tener fuerza en sus manos. Y le cortan los dedos de las manos. Y cuando te cortan los dedos, pulgares de los pies, no sé si es pulgares de los pies, los dedos de los pies, estos, ¿sabes lo que pasa? Pierdes el equilibrio. No puedes correr, no puedes pararte para pelear con nadie porque no tienes equilibrio. Entonces lo que están haciendo es dejando a este hombre incapacitado para que no vuelva a pelear jamás. Y tú dirás, pero ¿por qué hicieron eso? ¿Qué gente más mala? ¿Has escuchado decir lo que tú siembras cosecha? Con la vara que mires serás medido. ¿Has escuchado eso? Mira lo que dice el 7. De aquí salió. Y Adoni-Bezec dijo, 70 reyes con los pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían migajas debajo de mi mesa. Como yo he hecho, así ha pagado Dios. Lo llevaron a Jerusalén y ahí murió. ¿Por qué le hicieron eso? Porque él era un rey muy poderoso y disfrutaba hacerle eso a sus reyes enemigos. Dice este hombre y presume, cayendo a la razón, como yo le hice a 70 reyes, me hizo Dios a mí. Ahora, lo que Dios le está haciendo a este hombre, ¿es un castigo? ¿O no justicia? Pero ¿sabes cuando Dios te abre y te enseña tu pecado, qué significa? Te está dando la oportunidad de que te arrepientas, porque te está haciendo ver lo malo que eres, lo malo que soy. Te está dando la oportunidad de reconocer
he pecado contra Dios. Y lo que esperaría de una persona que Dios le muestre su pecado es que se arrepienta. Pero este hombre era tremendamente malo, hermano. Eran malvados. Y dice, como yo le hice a 70 reyes que comían las migajas debajo de la mesa, así me ha pagado Dios. Él lo ve como un castigo de Dios. Pero no, Dios le dio la oportunidad, pero él no la quiso tomar. Mira lo que dice el 8. Y pelearon los hijos de Judá contra Jerusalén y tomaron y pasaron a filo de espada y prendieron a fuego la ciudad. Si usted pone atención, hermano, puso atención cuando estábamos en Josué, vimos que aunque pelearon en Jerusalén, no ganaron toda la ciudad de Jerusalén. Aquí dice la quemaron, pero más adelante vamos a ver que ellos no hicieron todo el trabajo como lo deberían de haber hecho. Verso 9. Después descendieron los hijos de Judá a pelear contra los cananeos que vivían en la región montañosa, en el Neguet, en las tierras bajas. O sea, no se pararon ahí. Siguen avanzando, ganando terreno y confiando en Dios. 10. Y Judá marchó contra los cananeos que habitaban en Hebrón. El nombre de Hebrón antes era Kiriat Arba. E hicieron a Sesaí, a Ahimán, a Talmai. E hicieron, o sea, derrotaron a esta gente también, hermano. Verso 11. De ahí fue contra los habitantes de Debir. El nombre de Debir antes era Kiriat Safer. Kiriat Sefer. Estamos en el verso 11. Dice, de ahí fueron a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Safer, y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Safer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. ¿Se acuerdan? Eso también lo vimos ya en Jueces, donde Moisés le había dado esta tierra a Caleb. Y Caleb ya había tomado su tierra, amado hermano, pero le faltaba más tierra. Él había vencido a los gigantes, a los 3 gigantes, hijos de Anac, que habían quedado. Caleb subió, derrotó a esos, agarró esa tierra. Pero cuando llega aquí, le dice, ok, quien tome esta ciudad, yo le voy a dar a mi hija Axa. Y salió un valiente. Y decíamos en ese tiempo que para que alguien vaya a pelear contra guerrero fuerte, hermano, tuvo que haber estado muy bonita la muchacha. ¿Qué hiciste tú para tener la tuya? ¿A quién derrotaste? ¿Al suegro? ¿Ah? Y dice, y Caleb dijo, al que ataque a Kiriat Sefer y la tome, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y aquí salió un varón que fue, peleó y la tomó. Verso 13. Otoniel, amado hermano, vamos a ver este nombre más adelante, porque Otoniel es uno de los 12 jueces que tiene el libro de Jueces. Y Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb, la tomó y le dio a su hija Axa por mujer. Esto ya lo estudiamos, pero lo vamos a leer por encimita, hermano. Y sucedió que cuando ella vino a él, le persuadió, le dijo, le aconsejó que le pidiera un campo a su padre. Y ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué quieres? Era común hacer eso cuando querían pedirle algo al papá. Y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, dame una bendición, o sea, un don, dice la Reina Valera. Ya que me has dado la tierra del Neguet, dame también fuentes de agua. Y Caleb le dio la fuente de arriba y la fuente de abajo. Y decíamos, esta es una mujer prudente, una mujer que quiere ayudar a su esposo. Ya le dieron tierra, pero una tierra que era árida. Y le dice, mejor dame los pozos de aguas también. Y el papá, alegre porque habían conquistado la ciudad, le dio la hija y también le dio ese don a la hija. 16. Y los descendientes del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está al sur de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Ahora, ¿quiénes son los hijos del Ceneo, suegro de Moisés? ¿Se acuerdan de Madián? ¿Se acuerdan del sacerdote de Madián? Era el suegro de Moisés. Cuando Moisés, Yetro,
Estos son los hijos de Yetro. Los ceneos eran los madianitas, que eran una tribu, amado hermano, nómada, que andaba mudándose para todos lados. Y vemos aquí que los hijos de Yetro se juntaron con el pueblo de Israel y convivían con ellos. Ese es el ceneo. ¿Para qué? ¿Quién es el ceneo? Es Yetro, los hijos de Yetro. Amén. 17. Entonces Judá fue con Simeón, su hermano, y derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat y los destruyeron por completo. Por eso pusieron nombre a la ciudad de Horma. Hasta aquí, amados hermanos, el pueblo está haciendo lo que tiene que hacer. Destruyendo, sacando a la gente, matando a los que tenían que matar, a los enemigos de Dios, y haciendo lo correcto. Pero como vayan avanzando, ese es el problema, hermano. A veces venimos, muchos hermanos le llaman el primer amor. Cuando acabamos de aceptar a Cristo, empezamos a congregarnos y queremos hacer de todo y servir de todo en la iglesia. Pero pasa el tiempo y vamos en picada. Cuando no debería ser así. Si nosotros nos mantenemos en el estudio de la palabra, en la oración y en comunión con Dios, hermano, siempre vamos a estar enamorados de Dios. Es más, no hay nada mejor que estar enamorado de Dios, hermano. Y dice el 18, y Judá tomó Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y a Ecrón con su territorio. El Señor, mire, hasta aquí, vamos bien, el Señor estaba con Judá, que tomó posesión de la región montañosa, pero aquí viene, hermano, pero no pudo expulsar a los habitantes del valle, porque estos tenían carros de hierro. Ahora, la excusa que pone Judá, que no pudo derrotar a los que estaban en las montañas, en los cerros, a esos los derrotó. Pero dice, pero no pudo derrotar a los que estaban en el valle. ¿Por qué? Porque tenían carros de ¿qué? De hierro. ¿Acaso no vimos que Dios ya los habían derrotado a otros pueblos que también tenían carros de hierro? A Egipto y a donde llegaron primero, también tenían carros de hierro y Dios se los entregó. Ahora, ¿saben qué estaban haciendo esto? Poniendo una excusa. Ya cambiaron. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya les había dado victoria con gente que tenía carros de hierro. Ellos están diciendo, ¿cómo vamos a ir contra esos que tienen tanques y nosotros andamos con flechas, con lanzas, con espada? No podemos, nos van a derrotar. Se les olvidó, amados hermanos, que quién es el que pelea por nosotros. Dios. Se les olvidó las maravillas que habían visto, que los egipcios los iban siguiendo, que tenían el mar rojo enfrente. Y que Dios con su diestra, amado hermano, abrió el mar rojo y pasaron en seco. Se les olvidó. Y que hizo caer oscuridad en los egipcios y hizo que se ahogaran en el mar rojo. Se les olvidó lo que pasó en Jericó, que se cayeron los muros y Dios les entregó a sus enemigos. ¿Sabe lo que pasó aquí? Perdieron la fe. Perdieron la fe, ya no están confiando en Dios como venían confiando. Verso 20. Entonces dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había prometido, y expulsó de ahí a los 3 hijos de Anac. Esto lo hizo Caleb. Pero los hijos de Benjamín ya vienen para abajo, mire. Judá venía bien. Ahora, Benjamín está siempre en Jerusalén. Recuerde, a ellos les tocó Jerusalén. Pero los hijos de Benjamín no expulsaron a los jebuseos. Los jebuseos son los de Jerusalén, que vivían en Jerusalén. Así que los jebuseos han vivido con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día, dice, de hoy. Hermano, ellos empezaron a vencer para tomar Jerusalén, pero no terminaron el trabajo, porque empezaron a perder la confianza en Dios. Empezaron a ver ya hemos hecho demasiado. No caigamos en esa pereza espiritual nosotros también, hermano. Ya es mucho lo que hemos hecho. Tenemos que seguir hasta que Cristo venga, hermano. Y su venida está pronta. Y dice, este Jerusalén, ¿sabe hasta cuándo se tomó? Por completo, hasta el tiempo del rey David. Hasta entonces se tomó por completo. De igual manera, la casa de José subió contra Betel y el Señor estaba con ellos. El Señor va con la casa de José. Ahora, ¿por qué dice la casa de José si José no tiene tribu? Recuerden, estamos para aprender, hermano. ¿Por qué dice, y la casa de José subió a Betel? Si
José no tiene tribu, pero tiene dos hijos. ¿Ah? ¿Quiénes son? Manasés. José tiene dos hijos. Manasés. A ver, se lo dejo para tarea, búsquelo. Dice, hermano, porque estos dos hijos de José subieron juntos a pelear. Cuando ellos suben juntos a pelear, por eso llaman que subieron los hijos de José. Subieron juntos a pelear contra Betel. El nombre de la ciudad antes de llamarse Betel se llamaba Luz. Y mira lo que va a pasar, hermano. A veces, como siempre le digo yo, creemos que nosotros somos más buenos que Dios. ¿Se acuerdan lo que les pidió Dios? 3 cosas. No hagas, destrúyelos por completo. Estamos viendo que ya no lo están destruyendo, se están quedando ahí. Número 2, no hagan alianza. Número 3, no se junten con ellos, no tengan misericordia de ellos. Y mira, verso 24. 23. Y la casa de José envió espías a Betel. ¿Se acuerda quién hizo esto? Josué y Moisés. Entonces, estos copian eso y mandan espías. Los espías están viendo y mira lo que pasa, 24. Y vieron los espías a un hombre que salía de la ciudad y dijeron, te rogamos que nos muestres la entrada de la ciudad y te trataremos con misericordia. Ahora, ¿qué tan difícil sería hallar la puerta de una ciudad, hermano? En ese tiempo. Nada difícil. Si ahí se juntaban todos, ahí tenían que entrar para los líderes y todo, se miraba. Pero estos, dice que le ofrecen misericordia a si les muestra la puerta de la ciudad. ¿Cuál fue uno de los primeros requisitos de Dios? No les muestren misericordia. Hermano, esta gente tiene el mismo problema de nosotros. La palabra de Dios dice, si tu hermano peca, repréndele tuyo solo. Si no quiere agarrar el consejo, busca 2 testigos. Si no quiere, díselo a la congregación. Si no quiere, expúlsalo. Cuando usted enseña esto, los demás cristianos nos dicen, ustedes no tienen amor. ¿Sabe por qué? Porque a veces nosotros los seres humanos nos creemos mejor que Dios. Si el mandato de Dios era, no tengan misericordia, destruyanlos por completo, ¿qué tienen que hacer? Obedecer, hermano. Hermano, lo que Dios dice, con todo el amor bonito que usted siente por todo el mundo, que le quiere agradar a todo el mundo, es lo que va a prevalecer, no lo que nosotros querramos. Nuestro amor falso que queremos mostrar, no existe. Tenemos que ser obedientes a Dios. Y mira lo que pasó, 25. Él les mostró la entrada de la ciudad e hicieron la ciudad a filo de espada, mas dejaron ir al hombre y a toda su familia. ¿Se acuerda cuando entraron a Jericó? Mucha gente puede decir, pero eso hicieron también con Rahab la ramera. Sí, pero a Rahab la ramera, ¿quién le ofreció misericordia? Dios. Rahab, cuando ella ayudó a los espías y los escondió para que no los mataran, y le dijo, yo he oído, todos nosotros hemos oído que el Dios de Israel ya le dio esta ciudad. Y todos morimos de miedo por ese Dios. Y aceptó que Dios era el Dios verdadero. Quien le mostró misericordia a Rahab fue Dios, no fueron los espías. En este caso son los espías ofreciéndole misericordia a este hombre. Y tú dirás, pero ¿qué tiene de malo? Le perdonaron la vida. ¿Qué tal si este hombre se arrepintió? Porque siempre los que tienen ese falso amor, que no quieren obedecer a Dios sino a sus sentimientos, te ponen pruebas, te ponen ese tipo de pretexto. Pero mira lo que dice el 26. Y el hombre fue a la tierra de los hititas, donde había más enemigos, y edificó una ciudad a la que llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. ¿Qué está diciendo el escritor, hermano? Este hombre salió de ahí y dijo, destruyeron allá, aquí les hago otra, y edificó otra ciudad con el mismo nombre que estos habían destruido. ¿Qué seguía haciendo este hombre de Dios?
enemigo. Él no reconoció a Dios como lo hizo Rahab la ramera. Él no cambió, él no siguió al pueblo de Dios, sino que fue donde los enemigos y volvió a edificar otra ciudad y le puso por nombre: lo que Dios destruyó, yo lo vuelvo a construir. ¿Se fija la diferencia? Hermano, no se confunda con su amor falso. Obedezcamos. La palabra de Dios dice: obediencia quiero y no sacrificio. Que no se nos olvide 27. Pero Manasés, aquí empieza el declive, pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, ni de Tanaac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleán y sus aldeas, ni de los habitantes de Megido y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. ¿Cómo empezaron? Y Dios les entregó. Y Dios les entregó a Judá y a Simeón. Pero ahora vemos que estos ya vienen en declive. ¿Por qué? Porque ya no están haciendo, dejaron de confiar en Dios. Por eso le puse a este título: apostasía del pueblo de Israel. Porque dejaron de creer. Dejaron de creerle a Dios, hermano, y están haciendo lo contrario que Dios les dijo. 28. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, oiga bien, cuando Israel, primero no lo echaron afuera porque decían: no, estos nos van a vencer. Pero cuando se hicieron fuertes, sometieron a los cananeos, pero no para matarlos o expulsarlos de la tierra, sino ¿para qué? Para trabajo forzoso, pero no lo expulsaron totalmente. El 28 en la Reina Valera, hermano, dice: pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Qué es alguien que tributa? Alguien que paga impuestos, alguien que trabaja para ellos, pero es alguien que sigue con sus dioses. Porque si le quita a sus dioses, te dice: yo no te pago impuestos. Yo no soy israelita, soy cananeo. Te voy a pagar, pero déjame con mi religión. Al cabo, dicen ahora, todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones llevan a Dios. Pero les quiero recordar esta noche, hermanos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Él. Que no se nos olvide, hermano. 29. Tampoco Efraín, mire, ya nadie lo viene haciendo. Da un mal ejemplo y los demás te van a seguir. Da un buen ejemplo y vas a tener problemas. Por eso tenemos que tener cuidado, hermano. Dice: tampoco Efraín expulsó a los cananeos que habitaban en Geser. Y los cananeos habitaron en medio de ellos en Geser. Ya están ahí, ya están compartiendo. ¿Y qué pasa, amado hermano, cuando un cristiano se junta con muchos mundanos? Empieza a hablar como mundano, a vestir como mundano, a bromear como mundano y a vivir tristemente como mundano. 30. Zabulón no expulsó tampoco a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Naalal, de manera que los cananeos habitaron en medio de ellos y fueron sometidos también a pagar impuestos, a tributarios. O sea, a estos, como le dije al principio, se les dijeron: gracias Dios, tú nos has dado los enemigos, los has puesto por debajo de nuestros pies, tú nos has dado la tierra prometida, pero Señor, se te olvidó algo. Tenemos una mejor idea. ¿Por qué los vamos a matar? ¿Por qué los vamos a expulsar si nos pueden servir a nosotros? ¿Sabe cómo se llama eso? Comodidad, hermano. No querer hacer lo que nos toca a nosotros, que lo haga otro. Y esto pasa mucho en la iglesia. Están tan cómodos que hasta se duermen, hermano. Están tan cómodos que hasta se duermen. Pero no tenemos que caer en eso. Miren lo que dice el 31. Aser tampoco expulsó a los habitantes de Aco, ni a los habitantes de Sidón, ni de Atlab, ni de Aksib, ni de Helba, ni de Afec, ni de Rehot. 32. Así que los de Aser habitaron. Primero, como decía, los cananeos habitaron entre los de esta tribu. Los cananeos habitaron entre esta tribu. Los cananeos habitaron entre la otra tribu. ¿Por qué? Porque lo habían hecho tributario. Pero como va en decadencia, amado hermano, mira lo que dice. Así que los de Aser habitaron, ya no los cananeos entre los de Aser, sino los de Aser entre los cananeos.
de aquella tierra porque no los expulsaron. ¿Sabes lo que pasa cuando andas con puro mundano? Empiezas a vivir como ellos. Y ya no ellos viven contigo, tú vives entre ellos. Yo vivo entre ellos. Por eso no nos podemos descuidar espiritualmente hablando, hermano. Por eso estos estudios que estamos haciendo son tan importantes. Porque dijo Pablo, fue escrito para que nosotros aprendamos de ellos. A veces cuando te den ganas de, ay, ¿para qué voy a ir a aprender? Para esto. Para que entendamos, amado hermano, que ya el pueblo de Dios hizo ese error. No lo cometamos nosotros. 33. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, ni a los habitantes de Bet-Anat, sino que habitó entre los cananeos también. Los habitantes de aquella tierra y los habitantes de Bet-Semes y de Bet-Anat fueron sometidos a trabajos forzados también, a pagar tributo. 34. Entonces los amorreos, mire, primero los expulsaron, los mataron, hicieron lo que Dios dijo. De ahí los otros empezaron a no hacerlo. Y cuando lo lograron, en vez de matarlos y sacarlos, los hicieron tributarios. Ya los otros llegaron a convivir entre ellos, se volvieron igual a ellos. Pero cuando tú dejas que el pecado entre en tu vida, hermano, esto es lo que pasa. Jueces 1:34, entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan. Ya la tribu de Dan, hermano, ni siquiera los pudo hacer tributarios. Ya la tribu de Dan ni siquiera era que vivían como mundanos. Ahora, los mundanos, mira lo que hicieron. Los mundanos le hicieron esto. Entonces los amorreos forzaron a los hijos de Dan hasta la región montañosa y no los dejaron descender al valle. ¿Te fijas cómo ha ido de declive el pueblo de Dios? Ahora, los que ellos dominaban y mataban y sacaban porque Dios estaba con ellos, ahora los dominan a ellos. Ya no los dejaron hacer nada. ¿Para qué vas a ir a la iglesia hoy? Quédate, hombre. ¿Qué vamos a ir? Va a venir visita hoy. Va a venir visita. Tráigase a la visita a la iglesia. No, mejor llego otro día, dice. Pero no lo va a visitar. Pero como usted es como los de la tribu de Dan, bueno, venga a visitar. Hoy tenía iglesia, pero ay, la voy a recibir. No, hermano. Primero es Dios. ¿Por qué? Porque después el pecado, hermano, nos empuja a nosotros. No nosotros al pecado. 35. Y los amorreos persistieron en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Saalbín. Pero cuando el poder de la casa de José se fortaleció, en vez de sacarlos, en vez de matarlos como Dios había dicho, sometieron a hacerlos tributarios, los sometieron a trabajar para ellos. 36. La frontera de los amorreos iba desde subida de Acrabín, la subida de Acrabín desde Sela hacia arriba. Y el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo soy el que lo saqué de Egipto. Ese es Jueces número 2, hermano. Como el pueblo está haciendo lo que se le pega la regalada gana, vamos a llegar donde en ese tiempo no había reyes en Israel. ¿Y sabe lo que dice? Y todo mundo hacía lo que quería. ¿Sabe cómo se llama eso? Anarquismo, hermano. Cuando cada quien hace lo que quiere. Cuando ya no hay ley de Dios, cuando ya no nos sometemos a Dios. Y tristemente lo que estamos viendo ahora también en el pueblo de Dios. Cada quien quiere servir a Dios como quiere, cada quien quiere vivir como quiere, y cada quien hace lo que quiere, hermano. Dios nos ayude y no caigamos en este error que cayó el pueblo, hermano. Y que estos estudios del libro de Jueces nos sirvan para ser mejores cristianos. Vamos a orar, póngase de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por este maravilloso estudio y este primer capítulo del libro de Jueces, Señor. Te pido que pongas en el corazón de los amigos y los hermanos venir a la iglesia a estudiar este maravilloso libro, Señor, para aprender juntos y tener esa coinonía con el pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a no cometer los errores que cometió tu pueblo. Tú reinas en nuestros corazones y somos tus hijos, Señor. Tú eres nuestro Adonis, Señor, nuestro Adonai, nuestro amo, nuestro Señor. Somos por
Gracias, salvo, Señor. Y también por gracia somos tus esclavos, Señor. Queremos servirte como tú nos digas. Padre, cuando nos querramos desviar, por favor, corrígenos, azótanos, pero no nos dejes hacer lo que nosotros querramos. Jamás permita, Señor, que se endure nuestro corazón, Padre. Ayúdanos, Padre precioso, a seguir tu palabra, aunque no le entendamos muchas veces, Señor. Pero si tú lo dices es porque es lo que mejor nos conviene. Ayúdanos a obedecer, Señor, más que dar sacrificio. ¿De qué nos sirve, Padre, servir en todo, Señor, si no te obedecemos? ¿De qué nos sirve, Señor, si vamos caminando por donde no nos has dicho que camines? Ayúdanos a permanecer en la brecha, Señor, sin desviarnos ni a izquierda ni a derecha. Y ayúdanos a no perder el blanco que es tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por ser nuestro Rey. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro amo, nuestro Señor. Te lo agradecemos, Padre. Somos esclavos, Señor, voluntarios tuyos, Señor, porque nos amaste primero. Por eso es que te amamos, Señor, porque a ti te plació amarnos primero, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te doy las gracias por todo lo que vamos a aprender y vamos, Señor, a cambiar después de estos estudios que estamos haciendo, Padre. Ayúdanos a entender lo que leemos, Padre, y a ponerlo por práctica. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así puede tomar asiento, hermano. Vamos a ver si hay preguntas. Levanten su mano, le vayan a dar el micrófono. Si no hay preguntas aquí, vamos a ir a la página de internet. Y si no hay preguntas allá, pues vamos a quedar despedidos. Así que ahí está el tiempo. Si alguien tiene una pregunta, solo levante su mano. Parece que no. Ok, hermano. Hay una allá. Ok, hermano Henry. Ok, tengo dos, hermanos. La primera, ¿se podría decir que Samuel es un tipo de Jesús porque fue juez, sacerdote y profeta? Sí, se podría decir representando. Que no rey. Sí, sí, se podría decir un tipo, sombra de Cristo, sí, sí puede ser. Ok, la otra no va con el tema, pero tenemos 14 minutos todavía. Entonces, ¿usted cree que de alguna forma Moisés y Josué veían todas estas cosas que estaban pasando con el pueblo? ¿Que Dios se los mostraba? ¿Allá en el cielo? En el cielo, sí. No sé, hermano. Y quiero callar donde la Biblia calla. Entonces, no sé. Vemos que Moisés se aparece luego. Moisés y Elías cuando en el monte de la transfiguración. Entonces, no sé. Esa sería la respuesta. Sería bonito para que vieran. Miran. Lo que ustedes defienden todo el tiempo, estos no hacen caso. Me imagino que Dios, si se los mostraba, les decía, ven, ahí están, es por misericordia, no es por ellos. Mucha gente dice, no, es que yo por bueno es que Dios me quiere. Es por misericordia, hermano, nosotros somos malos por naturaleza. Entonces, no sé, hermano, esa sería la respuesta, pero si sí, le diría, ven, y ustedes creían que iban a cambiar, no han cambiado, siguen igualitos. Y si le enseña a la iglesia, igualitos. Amén. ¿Alguien más? ¿Hay preguntas o comentarios en Facebook? No. Bueno, entonces vamos a quedar despedidos, hermanos. No sin antes recordarles que aparece la descripción de la página donde te puedes meter y te lleva directo a la página de YouTube para que te suscribas y nos ayudes a compartir los videos que subimos ahí de estos estudios y de las predicaciones de los domingos. Así que ve ahí a la descripción y suscríbete en nuestra página de La Puerta Estrecha por YouTube. También, si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación que estudies con nosotros los días miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 en punto. Estamos aquí en los servicios generales de todos los domingos a las 11 de la mañana. La dirección también aparece ahí en el video, hermanos, así que te esperamos, eres bienvenido. Y si no tienes dónde estudiar la palabra de Dios, en tu iglesia no estudian, también te hacemos la invitación. Si quieres, los estudios son gratis y son muy beneficiosos para todos nosotros, hermanos. Así que soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.